Esta noche vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 37 del profeta Ezequiel, versículos del 1 al 14. Va a ser Ezequiel 37, versículos del 1 al 14. Les pido que escuchen con atención la palabra del Señor. Dice: La mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Y yo contesté: Señor y Dios, solo tú lo sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos: Yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: Profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile: esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como él me lo había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios: Pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Amén. Este texto que acabamos de leer, Ezequiel 37, del 1 al 14, tiene un título que se llama El Valle de los Huesos Secos. Y es uno de los pasajes más impactantes y visuales de todo el Antiguo Testamento. La visión del Valle de los Huesos Secos no solamente impresiona por su fuerza simbólica, sino también porque nos enseña cómo Dios obra en medio de la desesperación más profunda. Antes de meternos de lleno en el texto, quisiera hablar un poco acerca del contexto que estaba viviendo el pueblo de Israel en estos tiempos. El pueblo de Israel estaba atravesando el momento más oscuro de su historia. Ellos estaban cautivos en Babilonia, fueron exiliados de la tierra prometida. El imperio babilónico los había conquistado y habían destruido el templo donde habitaba la presencia de Dios y se habían llevado a los israelitas como prisioneros. Los israelitas habían perdido sus tierras, sus casas, su identidad como pueblo escogido por Dios. El pueblo de Israel llevaba alrededor de 20 años viviendo así exiliados cuando Ezequiel tiene esta visión. Al principio del exilio, el pueblo de Israel estaba confiado en que no duraría esta tragedia y en que Dios los rescataría y los haría volver a la tierra prometida. Sin embargo, el profeta Jeremías, unos años antes de Ezequiel, les dice al pueblo de Israel que el exilio no iba a ser corto, sino que duraría 70 años. El pueblo de Israel se enoja con la profecía de Jeremías y decide ignorarla. Pero ya después de 20 años, sin ninguna señal de que serían rescatados, como que les empezó a caer el 20. El pueblo de Israel estaba destruido, no tenían esperanzas, ya no confiaban en que Dios los rescataría. Y es en este estado de ánimo cuando Ezequiel recibe esta visión del Valle de Huesos Secos. Cuando nosotros leemos este texto, hermanos, amigos, esto nos llena de esperanza. Lo leemos y recordamos cómo las promesas de Dios a través de todo el Antiguo Testamento se cumplen cuando Jesús viene a la tierra. Leemos el texto y recordamos cómo Dios nos salvó y nos dio al Espíritu Santo y nos dio una esperanza eterna en Cristo. Lo leemos y nos hace pensar en las promesas futuras que ha hecho Cristo cuando Él regresará
y todos resucitaremos junto a Él para vivir en la nueva Jerusalén, donde no existirá el mal, no habrá llanto, no habrá sufrimiento. Verdaderamente es un pasaje hermoso. Sin embargo, el pueblo de Israel no entendía todo esto que les acabo de explicar y todo esto que ahora nosotros entendemos. Tenemos que recordar que el pueblo de Israel no tenía toda la revelación de Dios en la Biblia. Ellos no entendían que todas las promesas de Dios apuntaban a Cristo. Ellos no entendían la resurrección como hoy nosotros la entendemos o como tenemos la revelación de ella en la Biblia. La profecía del Valle de Huesos Secos, a pesar de usar un lenguaje de la resurrección, no profetizaba acerca de la resurrección. Voy a repetir esto. A pesar de que esta profecía usaba el lenguaje de la resurrección, no profetizaba acerca de la resurrección, hermanos. El propósito principal de esta visión que tuvo Ezequiel era profetizar al pueblo de Israel acerca de la restauración del pueblo de Dios como nación. Entonces, esta visión del Valle de Huesos Secos no era para profetizar acerca de la resurrección, sino para dar una esperanza al pueblo de Israel acerca de la restauración del pueblo de Dios. Sin embargo, este no es el único lugar en el Antiguo Testamento donde se habla acerca de la resurrección. Entonces quisiera que vayamos a estos textos en el Antiguo Testamento para entender qué es lo que el pueblo de Israel creía y entendía acerca de la resurrección. En el Antiguo Testamento, aunque no se desarrolla con toda claridad la doctrina de la resurrección como se hace en el Nuevo Testamento, ya contenía algunos indicios de esta esperanza. Uno de los textos más famosos que habla acerca de la resurrección lo encontramos en Job. Job, en medio de su sufrimiento, clama a Dios y dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo lo veré con mis propios ojos. Yo lo veré, no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Este hermanos, es considerado como el primer texto en la Biblia donde se muestra la doctrina de la resurrección. Antes de Job, la Biblia nos narra un par de ocasiones donde tanto Elías como Eliseo intervienen en la vida de dos niños y estos niños, estando muertos, regresan a la vida a través del poder de Dios. El pueblo de Israel no tenía problemas en comprender que el Dios Todopoderoso era capaz de dar vida a alguien muerto. Pero esto no es de lo que está hablando Job, esto no es la doctrina de la resurrección como la entendemos nosotros. Job dice que cuando su piel ya haya sido destruida, todavía después de eso verá a Dios con sus propios ojos. Job tenía un entendimiento más profundo de la resurrección que el que tenía el pueblo de Israel. Pero a través de la historia del Antiguo Testamento, Dios cada vez más se revela a su pueblo y podemos ver que mientras más pasa el tiempo, más claridad hay en la doctrina de la resurrección. Isaías, por ejemplo, dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida, despierten y canten, moradores del polvo. Sin embargo, no es hasta siglos después donde Dios revelará gran parte de esta promesa al pueblo de Israel, y esto lo hace a través del profeta Daniel. Dios da la siguiente profecía, dice: habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen, pero tu pueblo será liberado, todos los que están inscritos en el libro. Del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vida eterna, pero otros para quedar en la vergüenza y el desprecio eternos. Aquí podemos ver muy claramente la resurrección de los últimos tiempos. Sin embargo, la Biblia nos narra en el Nuevo Testamento que aún en los tiempos de Jesús existían personas que no creían en esta resurrección. Hechos 23 dice que los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Entonces, la Biblia nos habla que incluso en tiempos de Jesús existían dos bandos, dos puntos de vista respecto a esta doctrina. Los saduceos que no creen en la resurrección, los fariseos que sí lo hacían. Entonces, todo esto que nos lleva a ver que la resurrección no era una esperanza real para el pueblo de Israel. A pesar de que ellos entendían que Dios era capaz de vencer a la muerte, ellos no tenían su esperanza puesta en la resurrección. Entonces, ¿por qué Dios utiliza esta imagen de la resurrección en la visión del valle de huesos secos para darles esperanza al pueblo de Israel? En Ezequiel 37, el versículo 11, dice que los israelitas andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos.
nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. El pueblo de Israel se encontraba en una condición de desesperación absoluta. Ellos habían perdido todo: la tierra prometida, la ciudad santa, Jerusalén, el templo, el cual era donde habitaba la presencia viva de Dios. También habían perdido su identidad como pueblo escogido. En su mente todo había terminado. Lo que quedaba era como un valle lleno de huesos secos. Ellos pensaban, pues sí, Dios puede regresar la vida a un muerto, pero nosotros estamos peor que muertos. ¿Qué puede hacer Dios con una pila de huesos secos? Hermano, amigo, ¿alguna vez te has sentido así tú? Tan desesperanzado que piensas que no hay nada que se pueda hacer por ti ni nadie que te pueda ayudar. ¿Te has sentido en medio de un valle de huesos secos? Tal vez hayas tenido algún problema familiar, un matrimonio roto, una relación imposible de restaurar. Tal vez tengas un problema de salud, un diagnóstico que te han dado que no tiene solución. Tal vez voltees a ver fuera de ti a la sociedad y ves un mundo caído, en decadencia moral, cultural, espiritual. O tal vez ves dentro de ti y sientes como tu fe se ha apagado. Ya no tienes fuerzas para orar, ya no tienes fuerzas para seguir adelante. Este sentimiento de desesperación es tan real para nosotros como lo era para el pueblo de Israel. Muchas veces, como Israel, también decimos ya, no hay esperanza, ya todo está perdido. Pero Dios nos muestra que es un Dios tan personal que toma la misma frase que el pueblo de Israel usaba: huesos secos. Lo que decía el pueblo israelita: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza. Dios toma esto y lo transforma y le da esta visión a Ezequiel. Nuevamente leamos el versículo 4 de Ezequiel 37. Entonces Dios me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos: yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán, les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Y tal y como lo ordenó, profeticé, y mientras hacía esto se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Esta visión que tiene Ezequiel es impresionante. Sin embargo, es importante notar que la restauración de los huesos secos en esta visión está compuesta de dos partes. Primero, Dios restaura los huesos secos, los cubre de piel, carne y tendones, y los arregla de tal forma que podían estar de pie. Sin embargo, esto no era suficiente, ya que Ezequiel nos dice que no había espíritu en ellos. No era suficiente que Dios restaurara estos huesos secos, los rearmara, los recubriera de carne. Dios podía arreglar el problema de Israel fácilmente, ¿no creen? Él podía terminar con el exilio y regresarlos a la tierra prometida cuando Él quisiera. Podía incluso darles una mejor tierra prometida, más grande, más bonita. Podía construir un mejor templo. Podía darles más riquezas, más renombre en la tierra. Pero incluso después de hacer todo esto, el pueblo de Israel podría permanecer muerto, sin vida, sin espíritu. Para Dios no es suficiente esto. Dios quería restaurar verdaderamente al pueblo de Israel. Dios no solamente arreglaría el problema del exilio de Israel, Dios también quiere arreglar el problema de sus corazones y llenarlos de su espíritu. Un capítulo antes de Ezequiel, en Ezequiel 36, encontramos esta hermosa promesa que dice: les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré este corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré tu Dios. Entonces Dios no solamente restaura los huesos secos, también infunde el espíritu en ellos. Al igual que con el pueblo de Israel, cuando nosotros nos sentimos sin esperanza y en medio de un valle de huesos secos, Dios no está interesado simplemente en arreglar nuestras circunstancias, en arreglar nuestra situación, nuestros problemas. Para Dios sería facilísimo arreglar todos nuestros problemas.
Él podría restaurar nuestras relaciones rotas, restaurar nuestra salud, restaurar todos los problemas que hay en el país, en la sociedad, darnos un buen trabajo, buena comida, buenos amigos, buena familia. Pero Dios no quiere simplemente restaurar nuestra circunstancia, Él quiere restaurar nuestros corazones, hermanos. Por eso Él nos da al Espíritu Santo, así como a la pila de huesos secos para tener vida, para transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne y para que podamos amarlo de verdad. Esta es la segunda parte de la restauración en la profecía del Valle de los Huesos Secos. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al Espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como Él me lo había ordenado y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. ¿Cuál es el mensaje central de esta visión? ¿Qué nos quiere decir Dios con este valle de huesos secos? Lo mismo que le quería decir al pueblo de Israel, que Dios tiene poder para hacer lo imposible. Dios puede hacer lo imposible. Ezequiel presencia cómo al profetizar los huesos se juntan, reciben tendones, carne, piel, y finalmente el aliento del Espíritu de Dios los llena de vida. Lo que antes era un valle de huesos secos se convierte en un ejército, gran ejército de pie. El énfasis de este pasaje y de esta visión está en la fidelidad de Dios. En el versículo 14 termina Dios declarando, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrá que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Dios está comprometido con el pueblo de Israel para restaurarlos por completo. Dios no solamente dice que pondrá su espíritu en ellos para que vivan, Dios también dice que los establecerá en su propia tierra. Otra vez, versículo 14, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Dios restaura primero lo que Él sabe que es el problema en el pueblo de Israel, su condición espiritual y sus corazones, pero también restaura lo que el pueblo de Israel pensaba que era su verdadero problema, el exilio. Dios restaura sus corazones y sus problemas. Y nuevamente, hermanos, lo que nos enseña esta visión es que Dios tiene poder para hacer lo imposible. Todos alguna vez nos hemos sentido sin fuerza, sin esperanza, como si nuestros problemas o circunstancias fueran imposibles de cambiar. Y así nos acercamos a veces a la oración. Pensamos que Dios no puede o no quiere ayudarnos. Pero el mensaje de hoy es justo lo contrario, hermanos. Dios quiere y puede ayudarnos. Dios quiere y puede dar vida a algo que parece una pila de huesos secos. Hoy, hermano, al acercarnos a Dios en oración, cualquiera que sea tu situación, ya sea que tengas un sueño roto, una relación rota o difícil, un camino que parece perdido, recuerda que Dios tiene poder para restaurarlo. Él puede dar vida donde nosotros solo vemos muerte. Y lo hace empezando por lo más importante, nuestro interior, nuestras dudas, nuestros corazones, nuestra fe. Podemos confiar en que Dios cumple lo que promete y que, aunque no lo veamos aún, Él está orando para traernos vida y esperanza. Jesús dijo a sus discípulos que para Dios todo es posible. Y Jesús también prometió que yo soy la vida eterna, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así como Dios le dijo a Ezequiel, yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré. Acerquémonos a Dios con esta confianza. Yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré. Amén.